Había colocado este versículo anterior, que fue de hace domingos, para recordar justamente casualmente cómo para el Señor Jesús es importante los niños. Y en el Evangelio que toca hoy para este es Marcos 10 del 2 al 16. Y miren lo que nos dice. Habla acerca del divorcio y del matrimonio. Luego Jesús dice que salió del Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, fue lo que le contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposo un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús le respondió, Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios nos hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Y él les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Luego Jesús en el verso 13 al 15, 16 nos habla de la bendición a los niños. Cierto día algunos padres, dice, llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú refuerzas, Señor, temas. Tú, Señor, pones énfasis en algunos temas, mi Dios, porque tú tienes un propósito para hablar a aquellos que somos tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer en este capítulo, ¿verdad? Y Jesús nuevamente enseña a los discípulos y les enseña quiénes representan el nuevo liderazgo religioso sobre una realidad que cambia las expectativas sociales, políticas y religiosas que estaban establecidas hasta ese día, hasta ese momento. Y este capítulo nos da una idea, una nueva guía para el discipulado y la formación de liderazgo que el Señor está esperando, que puede ayudar a crear conciencia sobre la situación de las mujeres, los niños, los marginados, aquellos que no tienen voz debido a la riqueza o a las diferencias de poder. En este texto y en los textos que leemos siempre vamos a ver episodios educativos. Y si nos ponemos a pensar, tienen que ver con la familia. Acabamos de hablar de divorcios, problemas, situaciones, cómo se considera la mujer, los niños y las riquezas materiales. Vemos en el verso, ¿no?, que acabamos de leer en el verso 12 al 16, ¿no?, cómo el tema del divorcio, que es un tema ahorita muy difícil de considerar en las comunidades cristianas, en nuestras iglesias es muy difícil, pero eso enmarca un diálogo entre Jesús y los fariseos. Y Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñarle a sus discípulos sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Y si nos damos cuenta, lo que acabamos de leer hace referencia a la narración de Génesis cuando dice, por la dureza de vuestro corazón, ¿no? Les hace recordar, Moisés escribió ese mandamiento, porque en el principio, hombre y mujer los creó Dios. Ahora bien,
esa frase que le dice al hablar a los fariseos, dureza de los corazones, probablemente se está refiriendo a esa incapacidad de que tiene el ser humano muchas veces para ver el cambio evidente que ha ocurrido o que había ocurrido desde Moisés hasta Jesús en las relaciones de poder después de la creación. Y es claro en este capítulo que los discípulos no están convencidos acerca de esta nueva enseñanza sobre la igualdad de mujeres y hombres, porque vuelven, ¿no? Como dice ahí, más tarde cuando quedó a solas los discípulos sacaron el tema de nuevo. Ellos sacaron a relucir, porque ellos necesitaban confirmar esas declaraciones públicas que había hecho Jesús, ¿no? Y Jesús les amplía la enseñanza, señalando que existen las mismas consecuencias, tanto para hombres como mujeres, cuando se cometen las mismas acciones, los mismos errores. Y aquí se articula la intención de equidad, de igualdad, que Dios ya había concebido desde la creación. Y si vemos, Jesús reafirma el derecho de las mujeres con base en la igualdad descrita en el relato de la creación. Y el énfasis que hace en el verso 11 y 12 demuestra, ¿no?, que en la visión de Jesús hay una igualdad en el proceso. Porque bien claro dice, ¿no? Si el que se divorcia de su esposo y se casa con otra comete adulterio. Y si la mujer, por otro lado, hace lo mismo, también. O sea, le está diciendo, es el uno o el otro. Aquí no hay porque es hombre o porque es mujer, no. La igualdad descrita desde un inicio, desde el relato de la creación. Hombres y mujeres tienen las mismas consecuencias por la misma acción. Y eso no exime de dejar notar las grandes limitaciones que aún como mujeres tenemos en nuestra sociedad, ¿o no? Acá hay muchas mujeres que estamos presentes. Infortunadamente, todavía hoy encontramos este tipo de limitaciones. Las mujeres todavía tenemos muchas luchas pendientes en términos de justicia, en acceso a la educación superior, a salarios justos por el mismo trabajo, un rechazo a la sumisión bajo algunas costumbres y tradiciones culturales y religiosas. Y las estadísticas no nos dejan mentir. Ahí se compara la educación superior, los salarios, los roles de liderazgo, ¿no? Nos hacen ver hasta qué punto siguen en vigencia estas suposiciones tradicionales que Jesús también cuestiona. La cuestión de equidad y justicia que se aborda en estos pasajes sigue impactando a las mujeres en todo el mundo. Y esta es una buena oportunidad para poner de relieve los elementos que forjarán esa autoestima para las mujeres jóvenes, para esas niñas. Reconocer las luchas de estas generaciones anteriores de mujeres y afirmar la misión en favor de la justicia que están llamadas también a asumir las mujeres. Pero lo hermoso es que Jesús siempre va más allá, ¿sí? Y en los versos 13 y 16 iluminan aún más esa enseñanza. Porque la intención de Dios en la creación no solo es que hubiera igualdad entre hombres y mujeres, sino también entre niños y adultos. Y la aclaración sobre la importancia de los niños y las niñas no solo es predicada por Jesús, sino que es vivida por él. Porque cuando Camila leyó ese pasaje anterior y cuando yo he leído este pasaje, Jesús vive lo que predicaba porque él los toma en sus brazos, los bendice en público. Entonces Jesús convierte a los niños y a las niñas en una prioridad y demuestra que son tan valiosos como los adultos hombres y como los adultos mujeres. Entonces, es relevante observar que niños y niñas tienen acceso a Jesús y a esta nueva realidad proclamada en su mensaje. Los niños y las niñas pueden ver y sentir la presencia también de Dios. Probablemente estén más cerca de Dios, porque son nuevos,
porque han aprendido a separarse y apartarse de Dios. Y Jesús por eso identifica a los niños y a las niñas como capaces de entrar a esa presencia de Dios, más fácilmente que los adultos, ¿verdad? Y nos amonesta, nos insta a que todos y todas seamos como los niños, como las niñas, como una forma diferente de vincularnos con el poder, ¿no?, que nos va a dar Dios, ese acceso a una nueva realidad en Cristo. Entonces, este evangelio, como corolario podemos decir que los hombres no deben ser valorados por encima de las mujeres, ¿no? Ni tampoco los niños deben ser menos valorados que los adultos, mujeres o niños. Y cuando veía este pasaje, recordé el pasaje bíblico de Mateo 28, del 18 al 20. Y aquí aprovecho para tomarles un examen bíblico. Amén. ¿Qué nos dice el pasaje bíblico de Mateo 28, 18 al 20? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Mateo 28, 18 al 20, ¿ninguno? A ver, tienen tiempo los que están sin cámaras, ya han podido buscar en la Biblia, rápido, concurso bíblico. A La gran ver, comisión, hermana. la gran comisión. De nuevo Artusalén, ven, ahí está el hermano y Arturo, que lo han bautizado el día jueves ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué recuerdes en Mateo 28, 18 al 20? Nos habla que no, en el versículo sobre todo 19, porque dice que Jesús se acerca, les habla a los discípulos, ¿no? A su gente, a su pueblo. Y le dice que toda potestad le da en el cielo y en la tierra. ¿Pero qué les dice? Por tanto, id y haced, ¿qué cosa? Ya tienen la Biblia, ya tienen el pasaje, ¿qué más? ¿Qué les dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulos, ¿Qué más? bautizándolos, Muy bien. enseñándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y enseñándoles, ¿verdad? Justamente es ese versículo que coloqué al inicio. Enseñándoles que guarden todas, no dice algunas, dice todas las cosas que os he mandado. Y aquí lo hermoso es que tenemos esa certeza, esa seguridad que dice, yo estoy, ni siquiera yo estaré, no, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una orden ejecutiva que Jesús nos da. Y de esto podemos resaltar 4 palabritas que le hemos leído. Ir, hacer discípulos o predicar, bautizar y enseñar. Este es el propósito o sea, tenemos 4 cosas como propósito para discipular al mundo. Y acá yo no estoy hablando de religión, no estoy hablando de nada, ojo. Eso es lo que el Señor Jesús ha dicho a su pueblo, a su iglesia, a su comunidad. ¿Ok? Ya nos ha dado esa orden. Por tanto, id, te dice, haz discípulos, bautízalos, enséñales. Pero ¿qué pasa? Tu pensamiento en torno al fin del mundo va a determinar cuál va a ser la postura y las acciones que tú vas a tomar o que vamos a tomar. Si tú al final ves que es desastre, lleno de problemas, y tu expectativa es, Señor, ven pronto porque acá ya no hay nadie quien nos salve, ¿sí? Ven, Señor, a rescatarnos, ¿no? Eso va a hacer que tu actitud lleve a esta orden, a esta gran comisión que el Señor ha dado, a la mitad. O de repente ni a la mitad. Entonces, la persona que piensa de esta manera, va y predica,
Porque la expectativa, ¿cuál es? Ganar a más en lo que podamos, ¿no? Que le entreguen la vida a Cristo, aunque no importa porque sigan su vida de la misma manera ya, pero hoy se entregó al Señor Jesús. Hoy dijo, sí, Señor, voy a seguirte, voy a cambiar mi vida, ¿no? Y vamos a acelerar esto. Lleguemos ya, ok. ¿Tengo cuántos? 5 hoy día domingo, 4 el lunes, 3 el martes. Pero aquellos y aquellas que tenemos una expectativa de una iglesia victoriosa, llena de poder, que entiende lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no tan solo vamos y predicamos, sino que también bautizamos y enseñamos. Y la enseñanza es algo complicado. ¿Saben por qué? Porque lleva tiempo, porque lleva dedicación, porque lleva compromiso. Y para tener paciencia e invertir tiempo, tú tienes que tener una gran expectativa. Tú no vas a enseñar y discipular a alguien si piensas que el mundo se va a acabar ahorita. ¿Para qué enseñar? Si todo se va a perder. ¿Para qué enseñar a vivir como Dios quiere que tú vivas? Si la expectativa es que el mundo se va a poner peor. Si lo que vemos en las noticias nos dice, no, viene la tercera ola, la cuarta ola, no, este virus va a durar 3 años más, no, los sueldos van a mantenerse igual por bajo, ¿no? O cuando nos dice, o encima peor, vamos al médico y nos dan algún tipo de, ¿no?, de diagnóstico adicional, ¿no? Uy, son muchas cosas. Si vas a enseñar a alguien, es porque tú tienes expectativa de que la iglesia va a crecer, de que se va a convertir en un buen cristiano, que tú, comenzando por ti, vas a ser esa luz en medio de esas tinieblas que va a impactar a otro. Por eso es que creemos en un avivamiento, pero de uno a la vez. Las personas están esperando. Hay masas de personas que están esperando entregar su vida al Señor, pero no saben cómo. Pero nosotros creemos que nuestro país, que este mundo va a ser cambiado mientras nosotros vamos predicando, bautizando, enseñando a alguien a cambiar su vida para siempre, para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Esa es la expectativa que nosotros tenemos como iglesia y esa es la expectativa que tenemos, que debemos de tener. Porque en la palabra del Señor hay 3 instituciones que son formadas por Dios y que nosotros tenemos que aprender a trabajar con ellas. La primera es nuestra familia. La iglesia misma y el Estado, nuestro país. Esas son las 3 áreas principales donde nosotros como iglesia tenemos que trabajar y poner influencia. Sí, ustedes dirán, bueno, pero el Estado, sí, el Estado tiene autoridad de regular, por ejemplo, lo que sale en la televisión. Y para conquistar la televisión no es tan solo cambiar la programación y decir, no, yo ya no veo ningún canal satánico ni nada mundano, no, no. Yo veo enlace puro cristiano, puro canal cristiano, ¿verdad? No. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para conquistar ese entretenimiento si nosotros tuviéramos gente, personas en ese lugar que puedan regular lo que sale en la televisión? Si enseñáramos a las personas cómo trabajar con su familia y no nos volviéramos como cristianos o cristianas apáticos al gobierno, podríamos tomar autoridad, ¿verdad? Y cumplir con esa misión que Cristo nos ha dado. Y nuestra meta debe ser esa, llevar el evangelio a través de estas instituciones que han sido creadas por Dios. ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué reunirnos? ¿Por qué estar aquí ahorita en Zoom? ¿Por qué ser parte de una iglesia? ¿Cuál es la función que la iglesia tiene que hacer? En los tiempos que estamos viviendo,
El mundo quiere que el énfasis de la iglesia sea en lo que es la gracia común, ¿ok? Pero ese no puede ser solo el énfasis. ¿Y a qué le llamamos gracia común? Es aquella que Dios extiende a todas las personas por igual. Algo como por decir, el sol sale para todos, ¿verdad? Para buenos, malos, no tan malos, un cuarto de malos, o sea, no solo para los cristianos. O sea, el sol sale, ¿no? Sale para quienes lo siguen, como también no lo siguen. Esa es una gracia común. Y Dios la extiende, ¿sí? En ciertos aspectos la extiende por todo el mundo. Hay ciertas cosas que Dios hace para todos, independientemente de cuál sea su relación con Él. Pero cuando hablamos de gracia especial, hablamos de aquellos que de la gracia común pasaron a entender la revelación especial de quién es Cristo. Entendieron cuál es el plan, el propósito que tiene Cristo para su vida. Son aquellos que ya no dependen de que Dios les dé su gracia en común, como a todos los demás, sino que viven su vida bajo la revelación de Cristo, bajo esa revelación de que Cristo murió por nosotros en la cruz y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, en nosotros. Y ese cambio, esa transformación que eso significa. Entonamos ese cántico, lávame, transfórmame, renuévame. Y la iglesia tiene que operar en ambas, tanto en la gracia común como en esa gracia especial, como esa gracia completa. Es maravilloso, sí, que la iglesia apoye a un hermano o una hermana, al que va a la iglesia, al que no va a la iglesia. ¿Sí? Es hermoso bendecir a uno y al otro. Podemos repartir la gracia común. Hay una manera de hacerlo, ¿no? Cuando apoyamos con víveres, cuando arreglamos una pared de la iglesia, cuando de repente apoyamos con medicinas. Eso es gracia común. Porque como cristianos tenemos que siempre dar por gracia, porque por gracia hemos recibido. Pero esa no es nuestra meta principal. La meta principal del discipulado es llevar a la gente, a las personas a entender esa gracia especial que es solo, miren, que estoy diciendo que es solo cuando una persona conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es ahí donde su vida va a cambiar para siempre. Y esa gracia especial no se da de la misma manera que se la da de manera general. Y esa gracia es porque requiere la intervención del Espíritu Santo y un compromiso de cada uno de nosotros como creyentes, de los que estamos dentro de la iglesia, para poder impartir esa revelación y ese conocimiento a todos los demás. A nadie le molesta que la iglesia apoye, ¿verdad? Cuando recibe un apoyo, un vecino, una vecina, un amigo, agradecidos. Pero les molesta muchas veces cuando se les predica de que tienes que arrepentirte, de que tienes que cambiar. Y muchas veces como iglesia, para quedar bien, nos hemos enfocado solo en la gracia común. Y a veces no gusta cuando predicamos la gracia común, ¿no? Es más fácil decir, Dios murió por todos. Sí, Jesús murió por todos, pero no va a salvar a todos. Va a salvar al que Él quiera, no solamente porque Él quiere, sino porque tú también des ese paso
y va a tener misericordia, ¿sí? De aquellos que aún no quieren. Pero todos, todas vamos a tener lo que es justo. A las personas les fascina hablar del Dios bueno, pero no podemos tener solamente el Dios bueno si no es justo. Pero no nos gusta hablar de un Dios justo, porque a veces el Dios justo no siempre va a parecer bueno. Aquí muchos somos papás, ¿verdad? O somos tíos que hemos criado también. ¿Qué pasa cuando el papá regaña al hijo? Malo le dice, ¿no? Mi papá malo, mi mamá mala. No, papá fue bueno o mamá fue buena porque te equivocaste y te reprende y te llama la atención para que no te vuelvas a equivocar. Porque tiene que ser bueno y justo. El Señor no quiere que dependamos de solo su misericordia, sino también de su justicia. Vivamos no para que se nos extienda la misericordia de Dios, sino, hermanos, vivamos para vivir bajo su gracia. Extendamos esa misericordia de Dios, sabiendo que en la justicia de Dios, Él va a tener misericordia. Y Él es justo. Por lo tanto, es bueno. El problema es que muchas veces es duro de asimilar, es duro de aceptar, porque más fácil es decir que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero ahí viene a veces el problema. Todos somos creación, pero no es lo mismo decir que somos hijos e hijas de Dios. Y como creación de Dios experimentamos esa gracia común. El mundo no le molesta que la iglesia dé gracia común, pero cuando tratamos de enseñar esa gracia especial, esa que te aparta, esa que te dice que tienes que tener una relación con el Señor, ahí es donde hay el problema. Pero tenemos nosotros, como iglesia que somos, saber cuál es nuestra función. Y no podemos dejar la función solo a la familia o al gobierno. Nosotros tenemos que contribuir. Así como la iglesia no puede sustituir a la familia tampoco. Es un complemento, es una forma de ayuda. Por eso es que Jesús, cuando habla en estas partes del Evangelio, en esos capítulos 9, 10, en lo que hemos visto, el Señor siempre nos habla como familia. ¿Cómo está tu familia? Ahora todo el mundo piensa que solamente familia es mamá, papá, hijo, hija y hasta mascota, ¿no? No, porque eso sería quizás encasillar a un modelo que ya en estos tiempos no es así. Y miren cuántos años antes, muchos miles de años antes, Jesús habló. Y Jesús hoy nos está llamando. El Señor nos está haciendo recordar que la iglesia tiene que complementar, tiene que fortalecer sus familias. Y las familias fortalecidas van a fortalecer la iglesia. Y la iglesia fortalecida va a fortalecer la comunidad, el Estado.
Por eso es que al inicio, no sé si recuerdan, vieron esa diapositiva con un rompecabezas, donde a veces faltan piezas. Para que un rompecabezas esté listo, tiene que estar completo, ¿verdad? ¿Qué parte del rompecabezas quieres ser tú? ¿Cómo están nuestras familias? Y se lo repito porque constantemente veo cómo las familias están siendo atacadas, están siendo golpeadas. Reflexionemos en esto, hermanos y hermanas, y que el Señor sea quien nos diga aquí, no, no te detengas, como les decía, ¿no? Deja que los niños vengan a mí, nosotros somos como esos niños. Deja, nos llama por nuestro nombre, Él nos conoce. Imagínense que hoy diga, deja que Arturo se acerque a mí, deja que David se acerque a mí, deja que Mauricio como niño se acerque a mí. Él nos está llamando a cada uno y a cada una por nuestros nombres, porque el Señor quiere que esa gracia común que en un momento la hemos vivido y la hemos conocido, cambie esa gracia completa, esa gracia divina, esa gracia especial, donde pasamos a entender quién es Cristo en nuestras vidas, cuál es su propósito para nosotros. Vayámonos en esta semana preguntándole y pidiendo al Señor, Señor, transforma nuestras vidas, Señor, renueva nuestras vidas, muéstranos, Señor, qué es lo que tú quieres para mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. ¿Cuánto tiempo, Señor, tú nos vienes hablando? ¿Cuánto tiempo, Señor, tú sigues, Señor, moviendo, tocando, Señor, nuestras mentes, hablando, Señor, a nuestros corazones? Bendícenos, Señor, a quienes estamos aquí hoy. Bendice nuestras familias, Señor. Bendice nuestras generaciones, mi Dios amado. Toca tú, Señor. Sigue tú moviendo, Señor, a tu iglesia. Gracias te damos, Señor, porque en ti confiamos. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho, por lo que harás, mi Dios amado. Porque sabemos que tú sigues moviéndote, sigues tocando, sigues tú sanando, sigues tú restaurando, sigues tú levantando, mi Dios. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén.